Seguro que hemos oído hablar de ellos mil veces, pero ¿qué son en realidad los derechos humanos? Hoy vamos a meternos de lleno a desgranar este concepto, que es fundamental, pero que a veces puede parecer un poco abstracto. A ver, la frase «todas las personas tenemos derechos» nos suena un montón, ¿verdad? Pero si nos paramos a pensar, ¿qué significa eso realmente? ¿De dónde sale esa idea? ¿Y cómo nos afecta en el día a día? Pues esas son justo las preguntas que vamos a intentar responder. Bien, para entender los derechos humanos lo primero es ir a la base, al pilar sobre el que se construye todo lo demás. Y esa base es una idea muy simple, nuestra dignidad. Si lo reducimos a lo más esencial, el gran objetivo de los derechos humanos es uno: proteger la dignidad. Hablamos de ese valor que tenemos todas y cada una de las personas, sin ninguna excepción, por el simple hecho de existir. Así de simple. Cualquier cosa que vaya en contra de eso, en el fondo, está negando nuestro valor como seres humanos. Y esto es muy interesante, porque los derechos humanos funcionan en dos direcciones frente al Estado. Por un lado, son como un escudo. Nos protegen de una posible intervención injusta del gobierno. Y por otro lado, le exigen que actúe, que cree las condiciones para que podamos tener una vida plena. No es solo un «no te metas conmigo», es también un «ayúdame a desarrollarme». Pero ojo, es importantísimo entender que estos derechos no han caído del cielo, no son un regalo, son más bien el resultado de una lucha histórica muy larga y a menudo bastante dolorosa. Es que durante la mayor parte de la historia, esta idea de que todo el mundo tiene una dignidad por igual, pues sencillamente no existía. A muchísimas personas y a grupos enteros se les negaron sus derechos de forma brutal y sistemática, y eso provocó un sufrimiento terrible, a través de la esclavitud, la explotación, las guerras. La historia lamentablemente está llena de ejemplos. El gran punto de inflexión llegó en el siglo XX. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial fueron una sacudida para la conciencia de todo el planeta. Como respuesta, en 1945 se crearon las Naciones Unidas, con el objetivo de que algo así no volviera a pasar nunca más. 3 años después, en 1948, se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a partir de ahí se han ido creando más tratados para proteger de forma específica a grupos como las mujeres, los niños o los pueblos indígenas. El sentimiento de la época se podría resumir en una idea clave. Los países se pusieron de acuerdo en que aquello no se podía repetir y que hacía falta un marco de respeto común. Fue un compromiso global, una promesa que, literalmente, nació de las cenizas de la catástrofe. Perfecto. Ya tenemos la base y el contexto histórico. Ahora vamos a ver las reglas del juego, por así decirlo, o sea, las características que definen qué es y qué no es un derecho humano. Venga, ahora vamos con unos cuantos términos que suenan un poco técnicos, como inalienable o indivisible. Pero que no cunda el pánico. De verdad, aunque las palabras puedan parecer complicadas, las ideas que hay detrás son muy sencillas y sobre todo potentísimas. La primera característica, y quizá la más importante, es que son universales. Esto quiere decir que son de todas las personas, en todas partes y en todo momento. Da igual el origen, el género, las creencias. El principio es muy claro: nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Punto. En segundo lugar, son indivisibles e integrales. ¿Qué significa esto? Pues pensemos en ellos como si fueran los ingredientes de una receta. No se pueden separar. No vale decir, mira, me quedo con el derecho a la libertad de expresión, pero paso del derecho a la salud. No, se necesitan todos, en bloque, para proteger de verdad la dignidad completa de una persona. Y la tercera característica clave son inalienables e irrenunciables. Esto básicamente significa que nadie nos los puede quitar. No se pueden vender, ni se pueden regalar, y ni siquiera podemos renunciar a ellos voluntariamente. Son parte de lo que somos como seres humanos, salvo en situaciones legales muy concretas y excepcionales. Muy bien, ya sabemos qué son y cómo son. La pregunta que viene ahora es lógica. Vale, si tenemos estos derechos, ¿quién se encarga de que se cumplan? Pues vamos a conocer a sus guardianes. Porque claro, este es el punto crucial. Los derechos no sirven de mucho si son solo palabras bonitas escritas en un papel. Para que sean una realidad, necesitan protectores, necesitan un sistema que vigile y asegure que se cumplen. El guardián principal, el que tiene la mayor responsabilidad, es el Estado, y tiene 3 obligaciones fundamentales. La primera, respetar, es decir, el propio Estado no debe violar los derechos. La segunda, proteger, debe impedir que otros, ya sean personas, grupos o empresas, los violen. Y la tercera, promover, o sea, tiene que crear las condiciones para que todo el mundo pueda conocer y disfrutar de sus derechos. Pero el Estado no está solo en esto, ni mucho menos. La responsabilidad es compartida. Por un lado está la comunidad internacional, con organismos como la ONU que observan y supervisan. Luego está la sociedad civil,
que son los grupos de ciudadanos organizados que vigilan, defienden y denuncian. Y finalmente, los defensores y defensoras de derechos humanos, gente que trabaja pacíficamente para que se cumplan. Y con esto llegamos al último punto que para mí es quizás el más importante de todos, porque esta historia no va solo de estados, leyes y organizaciones, es algo en lo que cada persona puede participar. Y aquí está la clave de todo. Cualquiera puede ser un defensor o una defensora de los derechos humanos. No hace falta tener un título oficial, ni es un cargo que esté reservado para unos pocos elegidos. Ser un defensor o defensora es simplemente ser una persona corriente que actúa de forma pacífica para que se respeten los derechos de todo el mundo a su alrededor. Puede ser en el colegio, en el trabajo, en el barrio. Es en las pequeñas acciones del día a día donde se marca la diferencia de verdad. Así que, para terminar, creo que queda una pregunta flotando en el aire. Ahora que sabemos todo esto, la cuestión es, ¿de qué manera se puede defender la dignidad en el día a día? Es una pregunta que nos interpela a todos y a todas. Mil gracias por habernos acompañado.